Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video de la unidad número 12 del curso de Anatomía y Fisiología Animal, denominado Estudio del aparato reproductor, que como ya vimos anteriormente, está compuesto por el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. En este último video estudiaremos lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino. Y en este video vamos a desarrollar específicamente el tema de fisiología del reproductor femenino. Trataremos siempre de hacer énfasis en la expresión, en las especies domésticas de producción con las cuales trabajaremos en nuestra vida profesional. Bueno, entonces comencemos con el primer tema, que es la piedra angular probablemente de la fisiología reproductiva femenina animal, y es el ciclo estral. El ciclo estral es el conjunto de acontecimientos fisiológicos que se producen en el ovario a intervalos de tiempo no cíclicos como consecuencia de las variaciones de los niveles hormonales. Aquí juegan las hormonas y ya lo veremos. Además de esto, estas hormonas regulan la receptividad femenina, o sea, cuando necesitan del macho. A diferencia del ciclo menstrual que presentan los humanos, el ciclo estral se presenta por estaciones y no por periodos cíclicos de tiempo. O sea, que depende de las características como la temperatura, condiciones alimenticias del animal o la presencia de olores del macho. ¿Sí? Además, no se produce desprendimiento del endometrio, ¿sí? O sea, de que ellos no menstruan, sino que el endometrio es reabsorbido internamente por el útero. Bueno, ahora veremos las características del ciclo estral, ¿verdad? Lo más característico de este tipo de ciclo, como ustedes pueden ver, es la manifestación de receptividad sexual en las hembras asociadas al periodo del estro. La palabra estro significa celo, y celo es la aceptación del macho. El ciclo estral se define como el periodo comprendido entre dos fases de receptividad, o como el intervalo entre dos ovulaciones. Se considera el día cero el día que aparece el estro, o sea, el celo. ¿Sí? Depende de cada especie. La ovulación es un proceso espontáneo y predecible, por lo que el estro conductual coincide con la descarga preovulatoria del pico de hormona luteinizante, ¿sí? Que es la que va a inducir la ovulación. La hembra acepta al macho exclusivamente en este periodo, en el estro, pues está relacionado con las variaciones en la concentración sanguínea de las hormonas estrógeno y progesterona. Podemos ver, ¿sí?, en este GIF animado, que las vacas hembras mugen, se ponen inquietas, huelen mucho, olfatean mucho los genitales femeninos de sus compañeras y se montan en ellas. Estas son señales inequívocas de que esta hembra está en celo. Ahí pueden ver que es una vaca, miren, ¿sí? Y está imitando un toro. Entonces esta vaca positivamente está en celo. Ok, vamos a ver ahora lo que es la periodicidad. Bueno, también existen ciertas periodicidades en los ciclos y factores que lo regulan, como lo es la periodicidad monoéstrica y la periodicidad poliéstrica. Bueno, veremos en qué consiste la periodicidad monoéstrica. Vamos a ver. Bueno,
Tenemos la periodicidad monoéstrica, son aquellas que presentan una fase de anestro prolongado. El anestro es la ausencia del estro. La misma palabra lo dice, anestro. Como quien dice anemia, falta de sangre, ¿sí? Anemia. Y anestro es ausencia de celo, ¿sí? Y esta ausencia de celo es prolongada, como en el caso de algunas especies silvestres, sí, la mayoría de especies silvestres, que presentan únicamente un mono, significa uno, un celo monoestro, un celo por año. O en el caso de las perras, de las cadelas, ¿sí? Perra o cadela, en lo cual el ciclo aparece de 1 a 3 veces al año, dependiendo de la raza, el tamaño, la edad y las condiciones de salud del animal. El intervalo entre dos ciclos estrales tiene una duración de entre 4 a 11 meses, como en el caso de los animales silvestres, por lo que pasan gran parte del año en reposo sexual. Por eso es que dicen, ¿verdad?, de que en la primavera es la estación del amor, porque todos los conejos, los cuzucos, los ciervos, venados, renos, todos los osos, todos se aparean en esa época, que es cuando hay un cambio en la duración del día, en la duración de las horas luz. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir ahora con lo que son las poliéstricas. ¿Sí? Y tenemos dentro de las poliéstricas los que presentan ciclos, son los que presentan ciclos consecutivos, ¿sí? O sea, después de un ciclo, otro ciclo y no para, está siempre dando ciclos. Dentro de estas tenemos, como ya vimos aquí, las poliéstricas continuas, ¿sí? Que tenemos como ejemplo, ¿sí?, la cerda y la vaca, que tienen ciclos estrales durante todo el año y se interrumpen únicamente con la preñez. Y tenemos dentro de las poliéstricas siempre lo que son las poliéstricas estacionales. Tenemos como ejemplo la yegua, la cabra y la oveja, ¿sí?, que tienen ciclos solo en una estación determinada del año, ¿sí? Entonces, digamos, solo en el invierno van a tener ciclo tras ciclo tras ciclo tras ciclo. Al llegar la época lluviosa, ¿sí?, el invierno sería la época seca, entonces el ciclo se para, ¿sí? Por lo tanto, son poliéstricas, tienen muchos celos, pero son en una época del año. Está ok. Ahora vamos a tratar de ver lo que es explicar cómo se origina el ciclo estral. ¿Sí? ¿Cómo comienza? O sea, generalmente el ciclo estral se da en la época cuando los animales domésticos llegan al estado adulto, o sea, llegan a la pubertad. ¿Sí? Con la pubertad se marca el inicio de el funcionamiento, en este caso de las hembras, de sus ovarios. Pero ¿cómo se da eso? O sea, ¿cómo es que los ovarios comienzan a funcionar a esa edad? Bueno, tiene mucho que ver la luz, ¿sí? La luz es un factor, ¿sí? La luz es un factor que determina la concentración, ¿sí? Determina en los animales la concentración de una hormona que se llama melatonina, ¿sí? Esta melatonina se encuentra en
en el hipotálamo. Y entonces la melatonina se va acumulando por la luz, por causa de la luz que penetra de los ojos del animal, y cuando hay mucha melatonina, entonces los niveles altos son capaces de activar una hormona liberadora de gonadotropinas. Y estas gonadotropinas, ¿sí?, que vienen que se producen en el hipotálamo, bajan, ¿sí?, a lo que es la hipófisis, ¿sí? Y entonces esta hormona gonadotropina va a estimular la hipófisis para que secrete, para la secreción de hormona folículo estimulante. Ahí la podemos ver. Follicular Stimulate Hormone, hormona folículo estimulante. Y esta hormona, ¿sí?, ¿qué es lo que va a hacer? La hormona folículo estimulante va a través de la sangre a llegar hasta el ovario, y su nombre lo dice, hormona folículo estimulante. Los folículos primordiales, al recibir esta hormona, comienzan a crecer. Y así es como se echa a andar el ciclo estral, que no va a parar, no va a parar. Proestro, estro, metaestro, anestro. Proestro, estro, metaestro, anestro. Proestro, estro, metaestro, anestro. Y así, ¿sí?, siempre va a estar dándose un ciclo estral. Esa es la manera como se inicia, a través de la luz, ¿verdad?, que va a hacer que produzca la melatonina, ¿sí? Y después de eso el hipotálamo va a liberar las gonadotropinas, ¿sí?, sexuales, que van a decirle a la hipófisis, bueno, ni a hipófisis, produzca hormona folículo estimulante, y la hormona folículo estimulante va a trabajar sobre los folículos primordiales, que va a iniciar lo que es el proestro, ¿sí? Entonces los folículos primordiales, que son estos chiquititos, forman los primarios, los secundarios, los terciarios, los maduros, ¿sí? Y estos comienzan a producir, también aquí esto lo vimos en el video anterior, se produce dentro de estos folículos la hormona que es el estrógeno. Y estos van a su vez a sintetizar van a hacer un feedback para que la hormona folículo estimulante baje sus niveles, ¿sí?, y que la hipófisis, ¿sí?, produzca la síntesis de la hormona luteinizante, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está ok? Vamos a quedarnos hasta aquí, hasta que se activa el ciclo, que es el proestro. Bueno, en el caso que no ocurre la preñez, vamos a ver también que las paredes del útero secretan prostaglandina 2-alfa, que es una hormona que provoca una intensa vasoconstricción y que va a destruir lo que es el cuerpo lúteo, ¿sí?, que es la que está bloqueando el FSH. En caso de que se haya preñez, ¿verdad?, no se produce la secreción de prostaglandina 2-alfa y continúa la progesterona, que inhibe siempre la producción de hormona folículo estimulante. Y por eso es que una vaca preñada no tiene celo. Bueno, en los mamíferos, el inicio de la pubertad no se debe necesariamente asociar con la madurez sexual, y por lo tanto, yo como veterinario siempre recomiendo a las personas que les doy asesoría, que no es conveniente que las hembras inicien su actividad reproductiva en el primer celo, sino que dejen pasar algunos celos, ¿sí?,
para poderlas cruzar, especialmente en las marranas nuevas. Como el inicio de la pubertad es variable entre las especies, bueno, vamos a ver a continuación cómo está lo de la edad y peso a la pubertad. Observaremos ahora el siguiente cuadro. Bueno, tenemos el animal, la especie animal, la edad y peso en kilos cuando él tiene acceso a su pubertad, él llega a su pubertad. Bueno, la cerda tiene su pubertad de los 4 a los 7 meses y debe tener de entre 70 y 90 kilogramos. ¿Sí? Asimismo, la oveja entre los 7 a los 10 meses y debe tener entre 27 a 34 kilos. La yegua debe tener entre 15 a 24 meses de edad y el peso en kilos depende la raza equina a la cual la yegua pertenezca. Y tenemos en el caso de las vacas, una vaca, digámoslo así, pesada, de gran porte, que es la vaca Holstein, y que ella alcanza su pubertad a los 11 meses pesando 370 kilos. Por el otro lado, tenemos la vaca Jersey, que es pequeña, que ella alcanza su pubertad a los 8 meses, como es más pequeña, y su peso en kilos es de 220 kilos. Ok, ahí pueden ustedes ver la relación que hay entre edad y meses de las especies domésticas. Bueno, podríamos decir también, ¿verdad?, que en las hembras de los mamíferos el tiempo que transcurre entre una ovulación y otra recibe el nombre de ciclo estral. Dentro de este ciclo, como ya lo dijimos, hay un periodo en que la hembra está receptiva a recibir al macho. Este es el periodo de celo. Y como ustedes pueden ver, la vaca se altera y cambia algunos hábitos, se vuelve inquieta, se puede observar secreciones en la vulva, un tipo de muco, cambian de aspecto, la vulva se encuentra inflamada e incluso, como ustedes pueden apreciar aquí, se deja montar por otras vacas y monta otras vacas. La duración de estos eventos depende de cada una de las especies. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, la duración de los eventos reproductivos. Tenemos así el animal, el tiempo del celo, el tiempo de ovulación y cada cuánto se repite el celo, que sería el tiempo del ciclo estral. Como primer lugar tenemos la vaca, que tiene 18 horas de celo. 18 horas de celo y el tiempo de ovulación es de 10 a 15 horas. Y su ciclo estral es de 21 días. Cada 21 días la vaca va a dar celo. Tenemos la yegua que tiene 5 a 7 días de celo. ¿Sí? Durante 5 a 7 días ella acepta el macho. Y el tiempo de ovulación de 1 a 2 días y su ciclo estral es un poco irregular, 21 a 22 días. Cada 21 a 22 días. Esto es en alguna época del año. ¿Sí? Ella va a tener, ¿sí?, muchos celos, pero solo en una época del año. Ya dijimos que era poliéstrica estacional. Y seguimos con la oveja. Cada 36, el largo del estro es 36 horas, ¿sí?, día y medio. Y el tiempo de ovulación es de 12 a 24 horas y su ciclo estral es cada 16 a 17 días vamos a tener un ciclo estral. La cabra, 48 horas, 2 días, el largo del estro. El tiempo de ovulación es variable dependiendo de la raza y los ciclos, el ciclo estral va a ser cada 20 a 21 días, ella va a presentar celo. Tenemos la cerda, ¿sí?, que tiene de 2 a 3 días de celo
y de 30 a 36 horas ovula durante 30 a 36 horas y cada 21 días va a tener un ciclo, un celo, un celo, un celo. Tenemos el conejo que está constantemente, ¿sí?, en celo. O sea, las conejitas no le niegan nada a ningún conejo. Y tenemos la rata, que son misceláneos, el perro y el gato, que estos no se comen. Bueno, en China sí, en otros países, pero en nuestra cultura todavía no. Ok, seguimos ahora con lo que es la periodicidad. Bueno, no todas las hembras presentan ciclos continuos durante todo el año, ¿sí? Unas son poliéstricas, ¿sí? Son poliéstricas como las vacas y las cerdas, y algunas tienen sus ciclos de periodo definidos, como son los poliéstricos estacionales. Esto ya lo vimos, como en el caso de la oveja, la cabra y la yegua, ¿sí? Ahora, aquí hay dos cuestiones bien importantes. ¿Se recuerdan que dijimos que el sol, se acuerdan que estaba el sol aquí? Es el sol las horas luces las que determinan la presencia y acumulación de la melatonina, ¿sí?, en el hipotálamo. Entonces, fíjense bien, en el caso de la oveja y la cabra, inician sus ciclos, o sea, ellas tienen su celo cuando los días comienzan a disminuir. O sea, cuando el número de horas luz disminuye, ellas entran en celo. En cambio, la yegua responde inversamente, o sea que la yegua responde al aumento del largo de los días, iniciando así su actividad sexual. Eso quiere decir que la yegua, cuando los días son largos, ella entra en celo. Y la cabra y la oveja, cuando los días son cortos, ¿sí?, ella entra en celo, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes vean de que la luz no solamente actúa, digámoslo así, un fotoperiodo positivo, sino que también, como en el caballo, como la yegua, como negativo, como en el caso de la oveja, ¿sí? Y vamos a seguir ahora con lo que es las hormonas reguladoras de la producción. Esto es súper importante para que ustedes vean cuánto el sistema endocrino tiene que ver con el sistema reproductor, cómo las hormonas del sistema endocrino están en el día a día de los animales domésticos y, por qué no decirlo, de todas las hembras de una manera general. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos ahora lo que es la glándula, la hormona y la función de la hormona. Vamos a ver, en las glándulas tenemos primeramente la glándula de la hipófisis anterior, tenemos la hormona luteinizante. ¿Y qué es lo que hace? Ayuda a la formación del cuerpo lúteo. Siempre en la hipófisis anterior tenemos la prolactina, que es muy conocida, que nos sirve o nos ayuda y le ayuda al animal en la bajada de la leche. Siempre en la hipófisis anterior tenemos la hormona adrenocorticotrópica, que es la encargada de la liberación de glucocorticoides, en este caso la cortisona. Tenemos en la hipófisis posterior la oxitocina, que es la que ayuda a la bajada de la leche porque actúa directamente sobre la musculatura lisa que rodea los axines galactófagos. Ok, seguimos siempre con las hormonas. Tenemos el ovario. Y el ovario va a producir estrógenos. El estrógeno más común es el estradiol, y que va a ayudar al crecimiento de la glándula mamaria, y también este estrógeno le va a dar femineidad y la característica a las hembras de su cuerpo. Y también el ovario produce progesterona, poquito de progesterona a través del cuerpo lúteo, que va a mantener la preñez y el crecimiento de las glándulas mamarias. Esto ocurre al principio de la preñez.
Y tenemos siempre en el ovario una hormona nueva para ustedes, que es la relaxina, que ayuda a la expansión de la caja pélvica y a la dilatación de la cervix para que pueda haber un parto. La pelvis se expande y la cervix uterina, que está cerrada, se abre para que el feto pueda salir. Continuamos ahora con otra glándula, la placenta, que tiene los estrógenos, produce estrógenos igual que el ovario y crecimiento de la glándula mamaria. Y tenemos también la placenta produce progesterona, que es la que va a mantener también la preñez y el crecimiento de la glándula mamaria. La progesterona producida por la placenta le ayuda al inicio de la preñez, es el cuerpo lúteo el que sostiene la preñez, pero ya cuando el feto se vuelve grande es la placenta la que da la cuota de progesterona para mantener la preñez. Y tenemos siempre la placenta, tenemos la relaxina, que igual va a ayudar a la expansión de la pelvis y a la dilatación del cervix para poder la hembra parir el animal. Tenemos lo que es la corteza adrenal, los glucocorticoides, como la cortisona, que van a ayudar al parto. Y en el útero tenemos las glándulas uterinas, que están en el endometrio, que son exócrinas porque producen leche uterino, pero al no haber preñez en ese útero, ¿sí?, que está preparado, entonces las glándulas uterinas exócrinas que producen leche uterina se vuelven endócrinas y producen una hormona llamada prostaglandina 2-alfa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a regredir el cuerpo lúteo para cortar el ciclo estral e iniciar uno nuevo. Y ayuda también en el parto. Ok, ahora vamos a estudiar lo que son las fases y etapas del ciclo estral. Bueno, durante el ciclo estral, el óvulo crece. Los folículos primordiales crecen a folículos de grafo primario hasta la ruptura que da la ovulación y que da una estructura llamada cuerpo lúteo. Durante todo este proceso, las hormonas tienen fluctuaciones, suben, bajan, desde pequeñas a grandes cantidades. Y el ciclo estral consta de 2 fases correspondientes a la estructura. Y ahí tenemos, cuando comienzan a crecer los folículos primordiales, se llama proestro. Ahí crecen primarios, secundarios, terciarios, hasta llegar a la ruptura. Cuando el folículo se rompe, entonces llegamos a la fase del estro, la liberación del folículo, y aquí va a dar celo. Después del estro se continúa el metaestro aquí queda un cuerpo hemorrágico y se vuelve a través de una hormona, la hormona luteinizante, el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo evoluciona y produce progesterona. La progesterona va a preparar el cuerpo del animal para quedar preñado. Pero cuando no hay preñez, ¿verdad? Dijimos que las glándulas uterinas dejan de producir leche uterina, producen prostaglandina. La prostaglandina viene aquí a través de la arteria ovárica y va a involuir este cuerpo lúteo a un cuerpo albicans, que es una cicatriz, y entonces vamos a quedar en diestro. Y ahí termina el ciclo proestro, estro, metaestro, diestro. Ahora, ¿qué pasa? Nuevamente, la hipófisis va a soltar la hormona folículo estimulante y va a dar el estarazo y comienza nuevamente proestro, estro, metaestro, diestro. Diestro significa ausencia de celo. Y comienza nuevamente la hipófisis liberando hormona folículo estimulante y vamos, ahí vamos. Entonces, el ciclo estral consta de 2 partes, ¿sí? De 2 fases. La fase ovárica del ambiente hormonal, que esta generan la fase folicular o estrogénica, ¿sí?
y la fase lútea, que es la progestacional. La fase folicular inicia con la regresión o luteólisis, ¿sí? Como dijimos aquí, comienza con la luteólisis del cuerpo lúteo y finaliza con la ovulación. Aquí lo vamos a ver. Comienza aquí en el proestro, se comienza al finalizar el anestro, comienza el proestro, ¿sí? Y termina con la ovulación. En general, su duración es corta, ya lo vimos que son horas, y días también, pero es corta, alrededor del 20% de todo el ciclo. En esta fase ocurre, como ustedes pueden ver aquí, la maduración folicular, ¿sí? Por lo que en esta fase, ¿sí? La hormona dominante es esta, la producida en este antro, que se llama estrógeno. Y de los estrógenos, el más importante es el estradiol, que es el tipo más activo de los estrógenos, que tiene influencia sobre el ciclo estral y menstrual en el caso de las chicas. Ok, vamos a seguir ahora con la otra fase, que sería lo que falta aquí. Este pedacito, que es la fase lútea, ¿sí? La fase lútea inicia, ¿sí?, con la ovulación, seguida de la formación del cuerpo lúteo funcional hasta su luteólisis, ¿sí?, o regresión. Por lo tanto, la hormona dominante, ¿sí?, es la progesterona. Sin embargo, los folículos continúan su desarrollo, pero sin producir altas concentraciones de estrógeno o estradiol. Esta fase comprende alrededor de 80% del ciclo. Bueno, al romperse el óvulo, aquí se crea un cuerpo hemorrágico. Aquí se hace un como hematoma, ¿sí?, un como coágulo de sangre. Ese entonces, como los niveles de estrógeno, ¿sí?, se elevan en la sangre, se libera la hormona luteinizante y va a hacer que este cuerpo hemorrágico, estas células que son las células granulosas que estudiamos en el video pasado y de la teca interna, se comiencen a luteinizar y comienzan a ponerse grandes y de color amarillo. Y estas células van a formar el cuerpo lúteo y estas células van a producir la hormona que se llama progesterona. Y al no haber gestación, las glándulas uterinas van a producir prostaglandina y entonces la prostaglandina viene por la arteria ovárica y va a involuir, va a destruir el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, y este se va a degenerar a un cuerpo albicans, que es una cicatriz, es tejido conjuntivo fibroso. Y esa sería la fase lútea, para después comenzar nuevamente con la fase folicular. Bueno, a su vez, estas fases, tanto la fase folicular como la lútea, pueden estar divididas, ¿sí?, o subdivididas en etapas bien definidas, de acuerdo a las características endócrinas, y hablamos de ello, ¿verdad? Porque también son conductuales, se manifiestan en los animales. La fase folicular se subdivide en dos subfases, el proestro y el estro. Pueden ustedes ver. Y la fase lútea se divide en lo que es el metaestro y el diestro, ¿sí? Dichas etapas se muestran representadas a continuación. En los siguientes diapositivas vamos a estudiar cada una de estas
etapas. Y vamos a comenzar por lo que es el proestro. Vamos a hacer un aumento y aquí podemos ver el proestro. Bueno, el proestro es la última etapa del ciclo. ¿Sí? Comienza cuando las concentraciones de progesterona disminuyen como resultado de la regresión del cuerpo lúteo y se hace el cuerpo albicans, ¿sí? Y termina al comienzo del estro. Y termina, ¿sí?, el proestro. Entonces hay una transición endocrina en la cual concluye el periodo de dominancia de la prostaglandina y empieza el periodo de dominancia, lógicamente, del estradiol, secretado por los folículos desarrollados durante el proestro. Durante esta etapa está determinada por el grado de desarrollo en que se encuentra el folículo, como ustedes pueden ver, ¿sí? Ahora se desarrolla un folículo dominante, el cual tiene un rango de 2 a 3 días. El final de esta etapa coincide con el inicio del celo, que es la época de receptividad sexual, es decir, el estro, con lo cual se cierra este ciclo. Y voy a tratar de explicarlo gráficamente. Primeramente, tenemos que en un inicio nos echamos el rollo de la luz, de la melatonina va a generar la gonadotropina llega a la hipófisis y la hipófisis va a producir la hormona folículo estimulante. Una vez producida, esta hormona va a actuar, la hormona folículo estimulante va a actuar sobre las células germinativas o folículos primordiales. Y estos van a evolucionar a lo que son los folículos primarios, folículos secundarios, folículos terciarios y finalmente a lo que son los folículos maduros. Y dentro de los folículos maduros tenemos el folículo dominante, ¿sí? Y dentro de esta vesícula, que es un líquido, tenemos lo que es, ¿sí?, el estrógeno. El estrógeno, ¿sí?, que también el más representativo, como ya lo dijimos, es el estradiol. Bueno, después de esto tenemos lo que es el estro, que también es llamado o coincide con lo que es el celo, también llamado calor sexual. Es la etapa caracterizada, como ya lo vimos, por un periodo de receptividad sexual donde la hembra acepta la monta y el apareamiento. Debido a que esta etapa es más fácilmente reconocible por la conducta que muestra la hembra, se le considera el inicio del ciclo estral, o sea, el día 0. Yo, el doctor Pérez, por cuestiones pedagógicas y para que ustedes entiendan mejor, he comenzado el ciclo por el proestro. O sea, desde el inicio, desde aquí, desde el primer paso. Y ahora en el estro estamos aquí, cuando el óvulo, el folículo, se rompe y el óvulo sale. Entonces llegamos al estro. Sabemos que una vaca está en celo cuando ella está más o menos y los otros animales están en esta etapa. Van a reventar o ya reventaron, ¿sí? Las cantidades de estrógeno son altas, ¿sí? Porque miren cuánto estrógeno. Y además de esto, sí hay muchos otros, pero este, que es el folículo dominante, no permite que los demás se sigan desarrollando. ¿Sí? Y entonces vamos a echar un vistazo más cerca para que podamos entender y poder explicar qué es lo que pasa aquí. Bueno, estábamos diciendo que el estro, los científicos, los especialistas, lo consideran el día 0, porque corresponde con el celo, que como ya vimos, ¿verdad?, tiene diferente tiempo dependiendo de la especie y también puede variar según la edad, la raza, el estado nutricional del animal, un animal gordo, un animal pechito, un animal normal.
En esta etapa se da el pico de la hormona luteinizante, ¿sí? 2 horas después de iniciado el estro. Este evento ocurre generalmente antes de la ovulación y que, como ya dijimos, se debe a que la hormona luteinizante va a actuar sobre el cuerpo hemorrágico que se va a formar aquí, ¿sí? Entonces, lo que aquí pasa es que la hormona dominante, que es el estradiol, o sea, el estrógeno, es que durante esta etapa va a provocar una turgencia en el útero, además de los genitales externos, ¿sí?, del animal, y va a producir moco cervical cuando la vaca entra en el celo, ¿sí? Ella no es receptiva sexualmente al inicio del celo. Primero muestra un comportamiento inactivo de su eminente receptibilidad sexual, ¿verdad? Como inquietud, nerviosismo, mugidos, ya lo dije, ¿verdad? Intento de montar otras vacas. Y conforme el estro va avanzando, su receptividad sexual aumenta. Y entonces se acepta el macho y no hay vuelta de hoja. Y el macho la monta y la vaca, la yegua, lo que sea, se deja montar por el macho y también por otras hembras de su misma especie. Y la vaca, cuando se le mancha, cuando se le monta, se caracteriza por una postura llamada lordosis, en la cual arquea el dorso preparándose para la monta. Esto puede ser observado y utilizado como herramienta diagnóstica para identificar el momento exacto adecuado para la inseminación artificial o para la monta. ¿Sí? Esto es, sea vaca, sea cerda, sea cabra, el celo se da y se identifica. Bueno, entonces tenemos el estro. ¿Qué es lo que ocurre en el estro? Primeramente, ya, tenemos que el óvulo maduro, el óvulo dominante, se rompe y hay un pico alto de estrógeno. Y entonces, cuando hay alto estrógeno, lógicamente la hembra entra en celo, monta y se deja montar, ¿sí? Los niveles de estrógeno suben, ¿sí? ¿Y qué pasa con la hormona folículo estimulante? Pues sus niveles, debido a que el estrógeno es alto, los niveles de FSH bajan. Y aparece la hormona luteinizante, la hormona LH, que ella ayuda a que esto se rompa y ayuda a formar el cuerpo hemorrágico en cuerpo lúteo. Entonces, cuando se forma el cuerpo hemorrágico y da esto, comienza la siguiente etapa, que es el metaestro. Esta etapa principia cuando ha terminado la receptividad sexual. Cuando la vaca o la cerda, la hembra dice hasta aquí nomás. Y concluye en el momento que hay un cuerpo lúteo funcional, ¿sí?, o bien establecido. En el metaestro temprano, que es tanto las concentraciones de estradiol como las de prostaglandinas están relativamente bajas. Este metaestro dura de 3 a 5 días y en ella ocurre la ovulación 28-30 horas después del día 0. Como resultado, se forma, como dijimos, un cuerpo hemorrágico primeramente, ¿sí? Y hay una transformación en el folículo llamado luteinización. Es entonces cuando se desarrolla el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo y los niveles de progesterona empiezan a incrementarse hasta alcanzar niveles mayores en el suero sanguíneo, principalmente bajo la influencia de la hormona luteinizante. Por lo tanto, esta etapa del metaestro corresponde al periodo de transición entre la predominancia del estrógeno o estradiol, ¿sí?, y el incremento de las concentraciones de progesterona.
a pesar de que los niveles de estradiol o estrógeno bajan súbitamente, son lo suficientemente intensos para permitir que otros folículos continúen su desarrollo, pero, lógicamente, sin producir altas concentraciones de estrógeno o estradiol. Bueno, y vamos ahora a ver un acercamiento de esta parte que es donde va a ocurrir el metaestro. Aquí, miremos, voilà. Ahí tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el metaestro? Bueno, tenemos, ¿verdad?, que cuando el óvulo sale, aquí se da una hemorragia y se llama cuerpo hemorrágico. Tenemos el cuerpo hemorrágico. Entonces, los niveles de estrógeno, ¿sí?, bajan, y esto va a hacer con que la hipófisis libere la hormona luteinizante. La hormona luteinizante va a actuar en el cuerpo hemorrágico, no en el cuerpo hemorrágico, en las células, ¿sí?, que aquí están adentro, las células granulosas y de la teca interna. Y la hormona luteinizante las va a hacer que crezcan. Entonces, este cuerpo hemorrágico va a evolucionar en un cuerpo lúteo, ¿sí? Este es un cuerpo lúteo inicial, ¿sí? Y vamos a tener un cuerpo lúteo ya desarrollado que va a producir la hormona que se llama progesterona. Ahí está, metaestro. Y la progesterona lo que hace es que le ayuda al animal, a la yegua, a la vaca, a la cabra, a la oveja, a que su cuerpo, a que su útero, su endometrio se engruese, se llene de vasos capilares, ¿sí?, que las glándulas uterinas tiren mucha leche uterina para recibir al blastócito, que es el que va a dar origen al embrión y a la placenta, ¿sí? Entonces el cuerpo se prepara. Metaestro. Hormona, la estrella del show, la progesterona. Y también la hormona luteinizante. Pero este es solo para iniciar. Cuando la progesterona sube, ¿qué pasa con la hormona, la hormona luteinizante? Baja. Ahora creo que están recordando lo que estudiamos en el sistema endocrino, el feedback negativo. El aumento de una hormona como la progesterona disminuye, ¿sí?, la hormona luteinizante. Y en el feedback positivo, el estrógeno baja y la hormona luteinizante aumenta. Y llegamos finalmente a lo que es el diestro. El diestro es quizás la etapa más larga del ciclo estral, ¿sí? Su duración es de 10 a 14 días en el caso de la vaca, y este rango va en relación con el tamaño y el tiempo que el cuerpo lúteo permanezca funcional hasta que comience su regresión, ¿sí?, cuando la prostaglandina sea expulsada por las glándulas del útero, ¿sí?, las glándulas de la leche uterina, ¿sí? Entonces, en este tiempo las concentraciones de progesterona son altas y estas actúan sobre el útero bajando la motilidad del miometrio y estimulando la producción de, oigan bien, histiotrofe, que es el nombre que recibe la leche uterina por parte del endometrio, que lo preparan para una posible gestación, como lo vengo diciendo desde hace varios momentos. Si existe la preñez, se inicia después de esta una etapa, un anestro fisiológico. Lógicamente, si el animal está preñado, no va a celo, ¿sí? Por el otro lado, si es durante el diestro cuando ocurre la implementación de programas de sincronización, ya sea con prostaglandina 2-alfa, a fin de causar
que el cuerpo lúteo se destruya, se deshaga y así acortar la fase lútea o extendiendo artificialmente su vida por medio de progestágenos. Bueno, vamos a ver ahora el diestro. Y así tenemos que, estaba diciendo yo que el útero, ¿sí? En la pared del útero, en el endometrio, que sería esta pared de aquí, el endometrio, esto no aplica, son las trompas. El endometrio existe las glándulas uterinas del endometrio. Las glándulas uterinas del endometrio van a producir la prostaglandina 2-alfa cuando no hay preñez. Y aunque ustedes no lo crean, el útero de las hembras realiza un scan interno. Y el scan determina si este útero está o no está preñado. Si no está preñado, entonces las glándulas uterinas del endometrio producen la prostaglandina 2-alfa. Esta prostaglandina 2-alfa se va vía circuito cerrado por la arteria ovárica, llega al ovario, ¿sí? Y llega al cuerpo lúteo, donde va a destruirlo, el cuerpo lúteo. Y entonces el cuerpo lúteo, cuando comienza a decrecer, comienza a deshacerse, digámoslo así, debido a la prostaglandina 2-alfa, se vuelve a ser pequeño y al final solamente es una cicatriz formada por fibroblastos, por tejido conjuntivo. Y a esto se le llama cuerpo albicans, ¿sí? Entonces inicia el diestro. El diestro inicia con las glándulas uterinas, prostaglandina 2-alfa, y esto se comienza el cuerpo lúteo, ¿sí? a destruir, y el cuerpo albicans. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo lúteo, ¿qué es lo que produce? Progesterona. La progesterona baja. ¿Por qué baja la progesterona? Lógicamente, porque la prostaglandina 2-alfa destruyó el cuerpo lúteo. Y entonces, ¿quién va a ser el cuerpo lúteo? Nadie. Los niveles de progesterona bajan. Y eso hace que nuevamente doña hipófisis todopoderosa libere ¿qué? Hormona folículo estimulante. Y la hormona folículo estimulante, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar a nivel de folículos primarios o células primordiales y se va a dar inicio a un nuevo ciclo estral. Ajá, espero que hayan entendido esto. Y así vamos a tener que al llegar aquí el nuevo ciclo estral va a continuar lo que es el proestro, el estro, el metaestro, el diestro y vuelve nuevamente a bajar la progesterona y entonces va a haber la hipófisis va a soltar hormona folículo estimulante y otra vez otro ciclo y otro ciclo y otro ciclo. Proestro, estro, metaestro, anestro. ¿Sí? En las que son puede ser durante una vez al año, puede ser durante todo el año o solamente una parte del año. Y de esta manera terminamos por fin este bonito, interesante y apasionado para mí como médico veterinario tema. ¿Sí? Ya que sin quererme jactar, como veterinario trabajé mucho en la rama de la ginecología y siempre me gustó esta área. Bueno, por aquí nos quedamos. Nos veremos en el último video próximamente. Hasta luego.